La periferia. Comunicación de la comunidad organizada. La realidad nacional nos lleva a hablar de cómo está el salario en la Argentina, ¿no? Un reciente informe del Centro de Investigación y Formación de la República Argentina, que depende de la CTA de los Trabajadores, indicó y precisó que no hubo recuperación alguna del salario mínimo, ¿no? El salario mínimo es el piso después para ir hacia arriba en torno al resto de los salarios, lo cual hay una desvalorización desde que asumió Milei hasta la fecha casi del 28,4% de este salario en referencia a lo que fue el mismo valor durante el 2023. Esta investigación, este trabajo fue desarrollada por la licenciada en Economía Mariana González, a quien le damos la bienvenida aquí en La Periferia. Mariana, ¿cómo estás? Gustavo Ramírez y el equipo del programa te saludamos. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Muy bien, Mariana. Bueno, viendo estos datos, uno podría decir que muy bien se diluye de cierta manera, ¿no? Porque efectivamente estos datos desmienten al gobierno de Javier Milei y dan cuenta también de la situación que está atravesando un gran sector de la clase trabajadora en la República Argentina. Sí, la cuestión del salario mínimo en realidad refiere al rol que tiene una política determinada en la posibilidad de fijar pisos salariales, ¿no? No estamos hablando de los salarios que efectivamente se cobran y de cómo es su evolución, sino de cuál es el salario mínimo que se fija y que rige legalmente para toda la Argentina, para el sector privado y también para la administración pública nacional. Esa herramienta de política que es el salario mínimo, que se negocia en el Consejo del Salario, en buenos momentos fue usado para contribuir a que suban los salarios, a que recuperen poder adquisitivo y sobre todo a que aumenten más los salarios más bajos, ¿no? O a que se impulse el salario más bajo, que es algo fundamental en momentos donde hay niveles elevados de pobreza y malas condiciones de vida. Este gobierno en absoluto decide hacer uso de esa herramienta ni impulsar esas negociaciones en el Consejo del Salario, sino que lo que hace desde que asumió es fijar como laudos de la Secretaría de Trabajo niveles que implican esta caída de casi el 29% que mencionabas. Y comparamos la situación actual con la de noviembre del año pasado, lo que vemos es que cayó el salario mínimo muy fuertemente al inicio y luego quedó en ese nivel que es 29% más bajo que aquel entonces. Entonces hoy un salario mínimo de 271.570 pesos no representa un mínimo real. No tiene esa función de impulsar los salarios más bajos hacia el alza porque está totalmente desactualizado. Mariana, en este sentido, en función de esa desactualización hay un desfasaje muy grande entre lo que es el salario mínimo y la canasta básica alimentaria marcada por el INDEC, donde una familia tipo, por ejemplo, necesita más de 900.000 pesos para no caer en la pobreza. ¿Cómo se puede compensar o cómo crees que habría que actuar para compensar este desfasaje tan grande que hay entre estas dos relaciones? Sí, nosotros mostramos la relación entre el salario mínimo, las líneas de pobreza y de indigencia para una familia tipo, no porque tengan que ver con una exigencia legal, no es que no hay ninguna ley que diga que el salario mínimo tiene que ser esa canasta, sino para mostrar lo insuficiente que es, ¿no? Para cualquier trabajador poder mantener una familia. Y efectivamente, el salario mínimo hoy es alrededor de una cuarta parte de la línea de pobreza y algo más de la mitad de la línea de indigencia. O sea que un salario mínimo no alcanza ni para la mitad de lo que necesitaría una familia tipo para poder alimentarse. Eso da cuenta de lo bajo que está el poder de compra. Si uno quisiera revertir esta situación, la verdad es que el gobierno tiene los instrumentos para hacerlo. Se convocan periódicamente reuniones del Consejo del Salario, dentro de las cuales se plantean las posiciones de los trabajadores y de los empresarios, de los representantes de esas partes, y el gobierno puede tratar de moderar esas negociaciones para que lleguen a un resultado mayor o menor. Y si no hay acuerdo, como ha sucedido hasta ahora,
es la propia Secretaría de Trabajo la que define el valor del salario mínimo. ¿Crees que en esta perspectiva, teniendo en cuenta la política que lleva adelante al respecto del gobierno nacional, el salario mínimo se va a seguir deteriorando cada vez más? No tengo expectativas de que suceda otra cosa, o por lo menos indicaría que se mantenga en el bajo nivel que tiene, que implica que deja de ser una referencia y de tener un valor como política. No hay intenciones del gobierno de impulsar los salarios hacia arriba, ¿no? Cuando fue la devaluación tan fuerte de la moneda, no hubo ninguna política para frenar el traslado de esos aumentos a los precios, no hubo impulsos ni al salario mínimo ni a ningún otro salario para buscar que suban, se dejó en principio librado lo que resultara de la negociación colectiva e incluso se buscó poner techo a las paritarias. Y en lo que tiene que ver con los salarios que dependen directamente del gobierno, los salarios del sector público están más que deprimidos, alrededor de 16-17% más bajos que antes de que asumiera el gobierno actual. O sea que el gobierno no ha buscado hasta ahora que los salarios se recuperen. Y cuando hizo políticas explícitas fue para lo contrario. Mariana, Martín Tomasini te saluda. ¿Por qué crees que, con todo esto que venís contando, el gobierno sigue teniendo tan buena aceptación dentro de la sociedad? Bueno, es una gran pregunta esa, la verdad. Creo que tiene que ver en parte con la historia previa a la que venimos, ¿no? Con la insatisfacción respecto de políticas previas y de los resultados que tenían. También con que la inflación se constituye en un problema grande para la vida cotidiana, y en tanto se vea que esa inflación baje, aunque siga siendo alta, eso la población la percibe como una mejora, y evidentemente el gobierno le da bastante capacidad para esperar a ver los resultados de sus políticas. Me parece que está mediada la explicación por alguna de esas razones y también seguramente otras. En ese sentido, y volviendo otra vez a lo que define el salario mínimo, ¿cómo impacta el mismo en el trabajo informal, en aquellos trabajadores que no están dentro del circuito formal de la economía ni del mundo del trabajo? Bueno, para otros periodos históricos hay investigaciones que mostraron que el salario mínimo, cuando aumenta, funciona como una referencia, como un indicador que también tiene efectos sobre el sector informal. Aunque los asalariados que no tienen un contrato registrado están por fuera de las regulaciones porque están incumpliendo las leyes, se ha visto que tanto por empresarios como por trabajadores esa fijación del salario mínimo funciona como una señal de que en la economía ese es el piso salarial, y se ha visto que se han acompañado los aumentos de los salarios mínimos. En la situación actual, con este nivel de 271.000 y algo más de pesos para una jornada completa, ni siquiera puede tomarse como una referencia para el sector informal, ¿no? En este panorama que vivimos en la Argentina, no solamente en la actualidad, sino desde hace rato, la situación de dependencia con el dólar tracciona el salario a la baja, porque se habla de distintos factores, pero muy pocas veces se habla de la incidencia que puede tener la desvalorización de la moneda en función de esta moneda de dominación como es el dólar en torno a la cuestión salarial. Sí, es una regularidad que siempre ocurre, que cuando se devalúa nuestra moneda, cuando aumenta el tipo de cambio, eso tiene efectos directos sobre precios, y en esas circunstancias el salario baja. O sea, cada vez que se devalúa la moneda, el salario baja, en términos de su poder de compra. Y ocurre lo contrario cuando la moneda se va revalorizando, que es lo que está sucediendo ahora, ¿no? El gobierno provocó una devaluación muy fuerte al inicio de su mandato, y luego lo que va haciendo es que cada vez se aprecie más nuestra moneda, porque va actualizando el tipo de cambio muy por detrás de la inflación. Eso hace que los dólares parezcan relativamente baratos en relación a lo que eran antes, y eso contribuye a que los salarios tengan mayor poder adquisitivo, porque frena los aumentos de precios. Ya que es
problema importante el poder sostener una moneda sobrevaluada. Requiere de un ingreso constante de divisas para ser sostenible en el tiempo. Hemos tenido procesos históricamente de apreciación de la moneda que luego terminan en grandes devaluaciones y crisis. Bueno, hay algunos especialistas y otros no tanto que sostienen el hecho de que el dólar está barato en la Argentina. Claro, barato para algunos, para los trabajadores es una moneda que al generar dependencia económica implica implica obviamente un impacto negativo en el poder adquisitivo. ¿Por qué se sostiene esta idea de que el dólar está barato sin tener en cuenta el valor propiamente del salario? Porque cuando se habla del dólar caro o del dólar barato, lo que se compara es el tipo de cambio nominal, cómo ha ido variando respecto de cómo han ido variando los precios en nuestro país respecto de los precios en el resto del mundo o en Estados Unidos. Entonces, en ningún momento cuando se habla de dólar caro o de dólar barato, se mira el poder adquisitivo de los salarios concretamente. Estamos en un lugar, en un momento en el cual podríamos decir que el dólar está barato, o por lo menos está mucho más barato que lo que fue en enero o en diciembre, ¿no? Se asemeja a los niveles que tenía antes de que asumieran Milei, pero a su vez los niveles de pobreza son muy altos y los trabajadores tienen salarios que implican pobreza. Entonces, que el dólar sea barato no significa que los salarios puedan comprar mucho, ni siquiera que puedan comprar dólares ni viajar al exterior. Son realidades diferentes. Por último, Mariana, teniendo en cuenta lo que venimos charlando, uno infiere que si no planteamos un programa desde el campo nacional y popular que nos lleve a la independencia económica, esta situación se va a seguir replicando permanentemente en procesos cíclicos en la Argentina. Ahora, la cuestión, y ahí viene la pregunta, es si la solución es meramente económica, material, o es profundamente política. Y la verdad es que la solución no puede no ser política, ¿no? Porque están en juego los destinos en el sentido de cuál va a ser el modelo de crecimiento, de desarrollo y de distribución que tenga el país. Y eso depende de decisiones políticas y de la posibilidad de incidir en esas decisiones, tanto desde el campo popular como desde el de los grupos de poder. Mariana, te agradecemos estos minutos compartidos en la periferia. Seguiremos en contacto dando cuenta también de la evolución salarial y discutiendo más en profundidad lo que implica el valor del salario en la Argentina. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Hasta luego. Buenas tardes. Así escuchábamos a Mariana González, licenciada en Economía, integrante del Centro de Investigación y Formación de la República Argentina, dando cuenta de este informe que el CIFRA ha elaborado en torno a lo que implica el salario mínimo vital inmóvil en nuestro país y en esta coyuntura.